Mientras los niños se preparan, los maestros, por favor, no bajen si no está su maestro. Ayúdenos a alguien, por favor, ahí. Los niños están bajando las gradas sin correr. Démosle un aplauso a estos muchachos. Mis hermanos, vamos camino al Pentecostés. Hoy es 1 de junio, primer día, primer domingo del mes de junio. Estamos contentos, alegres. El próximo domingo estamos celebrando Pentecostés y siempre recordamos la forma en que la iglesia primitiva hizo sus primeros pasos. ¿Y cuál es la clave? La clave es lo que hemos estado hablando en estas últimas semanas, es la fe, es el creer, es el estar seguros de nuestra convicción en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros atesoramos. Y hoy vamos a hablar, hemos venido hablando de la fe y hoy vamos a hablar de una fe que trasciende. No sé cuántos de ustedes han tenido el privilegio, porque es un privilegio de que sus padres, sus abuelos hayan sido creyentes y les han transmitido esa linda fe en la cual ellos creyeron y siguen creyendo, y eso va de generación en generación. Es algo que trasciende. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, una fe que trasciende. Y estábamos hablando, estuvimos leyendo la palabra del Señor en Hechos capítulo 2, ahí donde está ese primer discurso de Pedro. Y es aquí donde yo quiero decirles algo, mis hermanos, que Dios sí puede transformar nuestras vidas, de que Él llega con poder a nuestras vidas, y si nosotros le permitimos que Él gobierne, entonces es cuando el Señor hace grandes cosas en nuestra vida. ¿Quién era Pedro? Un hombre flemático, un hombre que andaba en el modo, digámoslo ahora en este tiempo, en el modo amansaguapo. Sí, ustedes saben que hay personas que andan así, en el modo amansaguapo, ¿y qué me ves? Con poquito ya están encendidos. Así era Pedro. Así era Pedro. Pero resulta que conocemos la historia de Pedro, pero cuando él fue transformado, todas esas modalidades y todo ese carácter y todos esos malos hábitos que él tenía, los dejó. Pero cuando él permitió que Dios a través de su Espíritu gobernara su vida. Ahora lo podemos ver en esta lectura que tuvimos hoy, lo podemos ver cómo él les menciona a las autoridades y les dice: estos no están borrachos, miren qué hora es, son las 9 de la mañana, todavía no están abiertas las licor. Eso es lo que les dice. Pero hay un cambio en él, hay una transformación. Pero eso nosotros tenemos que darle el espacio al Señor para que Él pueda trabajar en nuestras vidas. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy, una fe que trasciende. Vamos a dejar la modalidad, esa modalidad que les mencioné, nunca la habían escuchado, ¿verdad? La modalidad de amansaguapo. No aparece el teléfono. Bueno, vamos a pedirle al Señor que nos dé dirección en medio de todo, que nos dé dirección para exponer su palabra
Y quiero tomar como base un versículo que hemos leído hoy en la lectura de Hechos 2:21. Dice Hechos 2:21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por todas tus promesas, Señor. Reconocemos, Señor, que tu palabra es poderosa, es ungida, es transformadora y a través de la obra del Espíritu Santo hace el efecto que sea necesario en cada uno de nuestros corazones. Gracias te damos, oh Dios. Tú eres el único que conoce y sabe cada una de nuestras necesidades. Y tú las suples, Señor. Tú suples cada una de ellas. Te pedimos que nos permitas poder exponer tu palabra de una manera sencilla, humilde, y que todos seamos edificados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Cuando nos preguntamos sobre qué bases, hemos estado hablando sobre qué bases está fundada nuestra fe y hemos puesto algunos ejemplos bíblicos, especialmente aquel ejemplo donde el Señor dice, hay un hombre que edifica sobre la arena, y vienen tempestades, vienen ríos y se daña todo lo que él ha construido. Pero también menciona el Señor de que hay una persona que hace su casa sobre la roca y eso es algo firme, algo que tiene base fuerte. Entonces, al hacer esa comparación en la vida cristiana, nosotros tenemos que ver en qué base nosotros hemos fundado nuestra fe. Recordemos, si es una base liviana, es una base en la cual no está fundada con base sólida, nos vamos a caer, nos vamos a tropezar, nos vamos a ser débiles, va a venir cualquier viento a nuestras vidas y nos va a botar. De eso es que se trata esa parte donde el Señor ilustra ese tipo de dos fundamentos, sobre la arena y sobre la roca. Pero cuando nos preguntamos sobre qué bases está fundada nuestra fe y cómo poder tener una vida plena en lo que estamos creyendo, la expresión quizás que vamos a usar hoy, una fe que trasciende, lo vamos a usar en el contexto de Hechos, en lo que es el Hechos de los Apóstoles. Y puede entenderse como una fe que va más allá de los límites, porque ellos vencieron. A través del poder del Espíritu Santo, ellos vencieron muchas cosas. Igual nosotros en este tiempo podemos vencer ciertas circunstancias que están a nuestro alrededor. Y una de las cosas que oramos, quizás todos los padres oramos, es para que nuestros hijos sean vencedores, tengan la victoria, que puedan, eso significa que puedan crecer y que puedan ser hombres y mujeres de bien para la sociedad, para la comunidad de la iglesia, para la familia. Oramos por eso. Pero ¿sobre qué estamos orando como padres? Estamos orando sobre aquellas ideas, aquellos pensamientos que llegan a nuestros hijos que no son correctos. Esa es nuestra lucha. Eso es lo que le pedimos al Señor. Señor, ayúdame con los pensamientos juveniles de mi hija, de mi hijo. Ayúdale, Señor. Ayúdale con las amistades que tienen en los colegios, que tienen en las escuelas. Porque no podemos contra eso. Pero sí podemos cuando se los ponemos en las manos del Señor. ¿Se recuerdan Jocabed? Jocabed tenía su bebé de 3 meses y ¿qué hizo? Tomó la decisión de entregárselo al Señor, de ponerlo en una cesta y ponerlo al río. Ahí ella está haciendo un acto de entrega total. Señor, yo no sé lo que va a pasar aquí, pero aquí va. Lo que sí sé es que esta barquilla no se va a hundir. Tú la vas a dirigir, Señor. ¿Ve? Así nosotros oramos por nuestros hijos, para que el Señor les dé la victoria. Y entonces esta expresión, una fe que trasciende, les recordaba,
¿Cuántos de ustedes han tenido el privilegio que sus abuelos se han levantado en la iglesia? Que sus padres siguen en la iglesia y siguen buscando de Dios y siguen. Ese es un privilegio. El saber de que viene una familia de generación en generación dándole gloria y honor a Dios. Que desde sus abuelos hasta los días de hoy ellos tienen presente el temor de Dios. Porque cuando tenemos temor de Dios es cuando respetamos las cosas divinas. ¿Y cuáles son las cosas divinas? Lo que Dios ha mandado, lo que Dios ha demandado. Entonces, si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y si la Biblia dice que aquí hay promesas que yo tengo que buscar, que atesorarlas, que pedirlas, entonces yo voy a buscarlas. Yo voy a buscar esas promesas para vivir esas promesas que Cristo nos ha dejado, nos ha dado. Él hizo algo extremadamente, lo máximo. Cristo hizo lo máximo, entregar su vida, derramar su sangre. Es el único sacrificio acepto delante de Dios. Y no lo podemos pasar por alto. Si en algo hemos fallado, dice la palabra del Señor, abogado tenemos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces hay esperanza, mis hermanos. Hay esperanza. Dice la palabra, sabemos que Jesús promete ese poder del Espíritu Santo y encarga a sus discípulos ser testigos. Y ser testigos, como lo dice su palabra, hasta lo último de la tierra. Y yo quiero que veamos Hechos capítulo 1, versículo 8. La palabra del Señor dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es la clave aquí? Que lo primero que vamos a hacer para impactar a nuestra familia, para impactar a nuestros vecinos, para impactar donde trabajamos, lo primero que tenemos que hacer es recibir poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es ahí, en esa investidura que usted necesita para ser más que vencedor. Esa es la vestidura que necesitamos para doblar nuestras rodillas y pedirle con confianza al Señor. Tenemos una armadura, la armadura de Dios, que es completa, mis hermanos. Esa armadura tenemos nosotros que empoderarla, que ponerla completa, no unas ciertas partes. No, es que la armadura es muy pesada, yo solamente ando el escudo. No, es que la armadura es demasiado pesada, por eso yo ando nada más el yelmo, el casco. No, yo no necesito más que la espada. Y eso no es así. Tenemos que ponernos la armadura completa. No es que nosotros vamos a pelear, es que nos va a ayudar el Señor a pelear, a buscar las formas cómo resolver los problemas. Pero ¿cuándo? Cuando recibamos poder, cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Es ahí entonces donde vamos a ser testigos fieles de Cristo. ¿Dónde? En el hogar primeramente. En el hogar, en la familia, con los hijos. En el hogar. Ese es el núcleo principal donde usted va a impactar. Después de ahí ese núcleo se va a ir expandiendo. Mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, mis vecinos,
la ciudad de Elizabeth, el estado de New Jersey, otros estados, otras naciones. Pero ¿dónde comenzó eso? Recibiendo poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Mis hermanos, el poder del Espíritu Santo es esencial, es clave en esta fe en la cual nosotros estamos mencionando hoy, una fe que trasciende, ya que capacita a los creyentes para testificar de Jesús y realizar milagros a pesar de cualquier obstáculo, de cualquier sufrimiento. Así la fe se ve en el libro de Hechos no solo como una aprobación intelectual, no solo como algo que funcionó, sino una confianza plena en Dios. ¿Qué estaban haciendo en el aposento alto? Unánimes, orando. Cuando recibieron este poder, cuando el Señor se manifestó con poder y gloria, repartiendo dones a cada uno de ellos, estaban unánimes, orando. No estaban en discordia, no estaban diciendo, no, yo no me junto yo no me reúno con ellos porque no me llevo. No, ellos estaban unánimes, clamando, era un clamor que tenía cuando la manifestación del Espíritu Santo se dio sobre ellos. Mis hermanos, es en este punto en que la iglesia entra en oración y clamor. Aquí es donde entramos nosotros en oración y clamor. La iglesia está siendo perseguida. En la iglesia primitiva sufrió persecución, pero ellos pidieron valor. Ellos pidieron valor. Veamos lo que dice Hechos, capítulo 4, versículo 29 en adelante. Dice la palabra del Señor y leo para ustedes. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Oiga bien. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Estaban pidiendo para ellos? La iglesia estaba pidiendo para ellos. Pidieron una sola cosa: que sus siervos pudieran hablar con denuedo. Mientras, dice el versículo 30, extiendes tú, Señor, tu mano de misericordia para que se hagan sanidades. ¿Eran los discípulos los que hacían las sanidades? No. Señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Mis hermanos, nosotros podemos ver que es buscando la presencia del Señor, reclamando sus promesas, es que somos más que vencedores. No por nuestro intelecto, no por lo que nosotros sabemos, es porque el Señor le place. Y Él hace lo que Él quiere, Él es soberano. Lo hace con quien Él quiere, donde Él quiere y como Él quiere. ¿Se repitió lo del aposento alto? Claro que se repitió lo del aposento alto. Una manifestación más del Espíritu Santo se dio. Claro que sí. Y se puede volver a dar. Y se sigue dando, claro que sí. La mano del Señor no ha caído. La mano del Señor está fuerte siempre. Somos nosotros los que no ponemos atención a lo que debemos de hacer para recibir. Y recibiréis poder cuando haya llegado sobre ustedes, sobre nosotros, el Espíritu Santo. Es ahí donde vamos a tener la victoria. Es ahí donde vamos a tener hijos que siguen buscando la presencia de Dios,
No vamos a tener hijos que nos digan, es que no sé, el evangelio es tan aburrido, No, vamos a tener hijos que van a llegar a comprender la palabra del Señor. Esta palabra que trasciende de generación en generación. Esta palabra que la leyeron mis abuelos, que la leyeron mis padres, que la sigue leyendo y que la seguimos escuchando. Va a trascender de generación en generación. Ahora, es a través, yo les decía un martes, voy a hacer un espacio aquí. En un estudio de los martes yo les decía que venimos a la iglesia para llenarnos, para recibir, para aprender, pero salimos afuera para servir, porque eso era lo que hacían la iglesia primitiva. La iglesia primitiva siempre estaba en oración, en clamor, y lo que pedían era cosa sencilla. ¿Qué están pidiendo aquí? Que sus siervos, que aquellos maestros de escuela dominical, aquellos maestros de escuela, hablen con denuedo la palabra del Señor. Mientras que tu mano, Señor, dice, se mueve sanando, cambiando, transformando y haciendo cosas nuevas. Eso es lo que necesitamos nosotros. Que podamos comprender que es la mano de Dios obrando en nuestras vidas. Que es la mano de Dios trayéndonos la victoria sobre nuestra familia, sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos, transformando y reflejando el carácter de Cristo. Mis hermanos, quiero mencionarles algunas veces nos confundimos con estos personajes, Pedro y Pablo, pero es bien fácil. Esta semana, conversando con alguien, lo descubrí, que es bien fácil identificarlos. ¿Cómo identificamos a Pedro y cómo identificamos a Pablo? Sencillo. Pedro era discípulo de Jesús y Pablo era apóstol del Señor. Así de fácil. Pero déjeme decirle algo. Pedro y Pablo son ejemplos notables de una fe que trasciende las limitaciones humanas. Aún así, si nosotros vemos cómo era Pedro, Pedro era un hombre sencillo, un hombre de la orilla de la costa, tenía su embarcación, era un pescador nato, con poco estudio. Pablo era un hombre que se había preparado, era un hombre muy preparado, entró a las fuerzas militares, digamos, de Roma, se capacitó y era una persona que en su momento él comenzó a buscar méritos, estrellitas, y eso lo hizo capturando, deteniendo a cristianos. Tenemos ahí dos personajes. Pero déjeme decirle algo. Esas personas, puede ser una humilde y la otra con un intelecto muy alto, pero en las manos de Dios son personas extraordinarias. Déjenme decirles algo. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 2, leemos la palabra del Señor que dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Versículo 3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea que no nos van a hacer daño los mandamientos del Señor. La palabra del Señor jamás nos va a hacer daño. ¿Nos confronta? Sí, nos confronta.
Nos confronta, hermanos. Hay veces que queremos desaparecer ciertas páginas de algunos libros o evangelios. No queremos leerla. Pero eso nos confronta. Eso nos está diciendo, ese es el área donde tú estás mal. Por eso es que no te agrada, pero la palabra del Señor no es gravosa. Tenemos que aceptarla. Entonces, ¿cómo la aceptamos? Cuando comenzamos a depositar todo en el Señor. Pedro dominó superar sus debilidades y el miedo. Todos creo que tenemos una debilidad y un fuerte en nuestras vidas. Pedro tenía su debilidad y también lo gobernaba el miedo. ¿Cómo así? El Señor le dijo, Pedro, Satanás te ha solicitado, te ha pedido para zarandearte como a trigo. Le está diciendo que es la vida de Pedro la que el enemigo va a agarrar y la va a zarandear como a trigo. Pero le dice el Señor, no te preocupes, porque yo he orado, oiga bien, para que tu fe para que tu fe no caiga. Dice, hermano, esa palabra del Señor puede ser para Pedro, sí, en ese momento, pero también puede ser para mí en algún momento difícil de mi vida. ¿Y cuál es la esperanza? Que no importa lo que yo esté viviendo, ya el Señor ha orado por mí para que mi fe no mengue, para que mi fe no caiga. Que pase lo que pase, pero mi fe no va a menguar, porque ya el Señor ha orado por mí para sostenerme en la fe, en lo que hemos creído. Pedro, con una fe activa después del Pentecostés, con un cambio diferente, lo podemos ver en este discurso en Hechos capítulo 2. Y esa es la transformación que hace el Señor en nuestras vidas. Nos ayuda a superar todo lo que sea que nosotros tenemos como miedo, debilidad, algunas veces angustia. Pero miremos la otra parte de Pablo. Pablo era un hombre radical. Era un hombre radical, extremista. Claro, era un militar. Pero también podemos ver que lo que él hacía siempre tenía que hacer lo mejor. Siempre él tenía que mostrar si habían algún ejército que estaba deteniendo 3,000 cristianos, él tenía que detener 3,500 cristianos. Era muy radical. Pero no fue hasta el momento en que él se encuentra con el Señor camino a Damasco. Y es ahí donde cambia todo. Y ustedes conocen la historia. Él iba con su ejército a camino a Damasco, pero se encontró con el Señor, se encontró con Cristo. Y las palabras que el Señor le dice es, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo? A los cristianos. Pero todos somos cuerpo de Cristo. No estamos separados. Cada uno de nosotros es miembro del cuerpo de Cristo. Por eso el Señor le dice a Pablo, 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 ¿por qué me persigues? Y lo tumba del caballo y usted conoce la historia y queda ciego y se va para una casa. Y luego el Señor busca, la misericordia del Señor es tan grande que el Señor busca a una persona, le dice, vete a orar a la calle primera, ahí está un hombre
y ora por él para que retorne la vista. Esa es la misericordia de Dios. Pero ya en medio de todo eso, ya Saulo, Pablo, ya tiene una transformación. Ya ha conversado con él. Ya esa luz que la cegó, él sabe que esa luz es una luz incomparable. Que él ha tenido un encuentro personal con Cristo. Y entra una transformación. De perseguidor de la iglesia, ahora predicador de la iglesia. Y eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas. Mis amados, en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 al 5 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué hizo Pedro? Creer. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Saulo, ¿qué hizo? Reconoció también que ese encuentro que él había tenido, lo había tenido con el Hijo de Dios. Mis hermanos, las vidas de Pedro y de Pablo, narradas en Hechos de los Apóstoles, demuestran claramente que una fe que trasciende puede transformar toda dificultad en testimonio poderoso. Todo ha sucedido en nosotros, en nuestras vidas. Algunas veces nosotros pedimos un testimonio y yo creo que el testimonio más grande que nosotros podemos dar es el decir que el Señor está con nosotros cada día de nuestras vidas. Que hoy me despertó el Señor, que no fui yo el que me desperté, porque no fui, sino que el Señor me ha despertado, que el Señor me ha animado, que el Señor me ha dado las fuerzas nuevas para seguir. Ese es el mejor testimonio que podemos dar, porque el Señor testifica de nosotros cada día, todos los días. ¿No dice su palabra que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos? Ahí está el sol. El sol sigue su trayectoria. ¿O ha parado en algún momento? ¿No? Ese es el testimonio. Ese es el testimonio vivo de Dios, que Él está preparando un día maravilloso para ustedes. Este es el día que hizo el Señor. Nos alegramos y nos gozamos en Él. Usted pensó o está pensando, el día de mañana lo quiero temperatura 75, soleado, que no haya brisa. Por la tardecita, cuando vengo del trabajo, nublado. ¿Verdad que no puede? Pero el Señor sí puede. El Señor le ha preparado este día. Este es el día que el Señor nos ha preparado. Gocémoslo. Gocémoslo. Y es precioso saber eso. Las vidas de Pedro y de Pablo fueron transformadas. Pedro, del miedo al testimonio valiente, tras negar a Jesús y experimentar su resurrección, Pedro supera el miedo y se convierte en un predicador audaz, capaz de sanar y proclamar el evangelio incluso ante las autoridades. Adiós miedo. Adiós miedo con Pedro. Y él fue el único que se levantó y le dijo, ustedes mataron a Jesús, al Hijo de Dios.
Se lo dijo a las autoridades. Pedro, de un hombre temeroso a un hombre valiente. Pablo, de perseguidor, apóstol. Su conversión fue radical tras encontrarse con Jesús camino a Damasco, transformando su vida y teniendo una nueva visión. Y el Señor le da una misión también, no solamente una visión, sino le da una misión. El poder llevar el Evangelio donde no había llegado aún. Donde él pudiera hacer viajes misioneros, donde él pudiera plantar iglesias, donde él pudiera tener pastores a su cargo y que no cambien lo que han enseñado, lo que él les ha enseñado a través de Cristo. Eso es una fe que trasciende. Mis hermanos, la iglesia primitiva desde sus inicios enfrentaron persecución, encarcelamiento, martirios, desigualdad social. Y eso creo que no ha cambiado. La palabra se sigue persiguiendo. Hay lugares donde usted no puede tener una Biblia completa. Hay lugares donde usted no puede andar con libertad una camisa que diga soy cristiano, soy discípulo de Cristo, soy hijo de Dios. No puede. No hemos vivido eso nosotros. Por lo tanto, deberíamos de ser más agradecidos con el Señor. Orar por esa gente que no pueden leer la Biblia completa. Orar por aquellos que aún no ha llegado el Evangelio. Orar por aquellos que tienen que hacerlo de una forma narrativa. Lo que nosotros deberíamos de hacer en nuestros hogares, de grabarnos la palabra de memoria para conversar con nuestros hijos, para que nuestros hijos no nos digan, ya está la religiosa de mi mamá o el religioso de mi papá, porque sacamos la Biblia y la ponemos en la mesa. Tendríamos que grabarnos la palabra en la mente para poder tener una conversación con nuestros hijos, para hablarles con la palabra del Señor. Así también hay hombres y mujeres que se han memorizado la palabra para penetrar en esos lugares donde aún la palabra no ha llegado. Pero esto no es nuevo. El Señor Jesús lo dijo. Jesús advierte que sus seguidores enfrentarán dificultades, pero les asegura el Señor que vamos a recibir paz y vamos a recibir la victoria, especialmente sobre lo que nosotros anhelamos. Y yo no quiero dejarlos así, quiero que leamos quiero que leamos Juan capítulo 16, versículo 32. Vamos a comenzar del 32. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16. El Señor nos da la victoria y nos trae paz, pero tenemos que ser obedientes, sumisos y tenemos que mantener siempre ese temor a Dios. Dice la palabra, versículo 32. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Versículo 33.
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Eso es lo que tenemos que mantener siempre en nuestra mente. No importa lo que estemos viviendo, no importa lo que estemos pasando, recordemos que el Señor lo ha vencido. El Señor ha vencido el pecado, ha vencido el mundo. Que el Señor nos dé sabiduría, pidámosle sabiduría al Señor para que nos pueda dar la dirección correcta de lo que estamos haciendo. Que podamos revisar nuestro matrimonio, que podamos revisar nuestro hogar, que podamos revisar nuestra familia, en qué estamos fallando. Sabiduría, entendimiento. No estamos luchando solos. No estamos luchando solos. El Señor ya lo hizo todo en el Calvario. Él lo hizo todo en el Calvario. Mis hermanos, quiero ir terminando. Dios promete estar con sus hijos en todo momento. Y lo sabemos a través de su palabra. Siempre recordamos las palabras que el Señor le dijo a Josué. Y quizás lo recordamos porque cada día nosotros necesitamos ser fuertes, ser valientes, ser esforzados. Y muchas veces en Josué el Señor le dice, sé valiente, esfuérzate. Nosotros conocemos lo que dice Josué 1:9. Y mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayas, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Pero también el Señor nos dice a través de Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo se lo dice a los romanos. Pablo se lo dice a los romanos como una declaración. Romanos 8:37. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó primero. Qué lindo es el Señor, mis hermanos. Aunque afligido yo y necesitado, Dios, el creador de los cielos y de la tierra, está pensando en ti, está pensando en mí. Y Él no tiene pensamientos de maldad, sino pensamientos de bienestar para nuestras vidas. Él nos ama desde la eternidad hasta la eternidad. Quiero terminar. Esta fe la podemos manifestar en acciones, en la capacidad de poder perdonar. Quizás algunas veces usted dice, yo no lo perdono o no la perdono porque no lo siento en mi corazón. No puedo perdonar. Usted sí puede perdonar. Usted va a perdonar cuando usted le ponga, esa persona se la ponga al Señor. Porque el Señor le va a traer paz a usted y le va a traer también la victoria. Mis hermanos, esta fe de la cual estamos hablando nos capacita para poder pedir perdón. También nos libera del temor y del miedo. Nos ayuda a poder confiar plenamente en el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada que el Señor no pueda hacer. No hay nada que el Señor no pueda realizar, no pueda cambiar, no pueda transformar. El Señor nos invita a que volvamos a los rudimentos del pasado, allá donde el Señor lo inició todo. Volvamos al Edén donde está
esa primer pareja, Adán y Eva, donde vivían y no tenían nada de qué preocuparse porque lo tenían todo. Ahí, el Señor, ahí en ese momento el Señor se da cuenta de que el hombre y la mujer han pecado. Pero es tan grande la misericordia de Dios que por lo menos es el primer animal, el primer sacrificio muerto que registra la Biblia en Génesis, porque dice que los vistió. El Señor no los dejó desamparados. El Señor, después que los perdonó y les dio y les dijo lo que tenían que hacer para estar cerca de Él, el Señor los vistió. No los dejó desamparados. El Señor mató un animal, hizo un sacrificio, sacó las pieles y los vistió. ¿Qué padre hace eso? ¿Qué padre cuando un hijo le dice: mamá, a los 18 años me voy de casa? Ok, ¿a qué horas quieren las maletas? Que ya las tengo preparadas. Eso hacemos nosotros, porque les queremos enseñar a nuestros hijos. Pero en el adentro de esa madre está sonando las palabras del Señor: yo tuve misericordia contigo. ¿Por qué tú no tienes misericordia con tu hijo o con tu hija? En el principio, cuando ellos pecaron, dice el Señor: yo hice un sacrificio, sacrifiqué un animal para vestirlos. Ahora tú ya en esa maleta ya le pusiste ropa, le pusiste champú, le pusiste todo lo necesario para que él no pase ninguna necesidad. Mis hermanos, la misericordia de Dios es tan grande y tan abundante que no lo podemos entender. Pero el Señor ha obrado en nuestras vidas desde la eternidad hasta la eternidad. Él desea que nos pongamos a cuenta. Él desea que nos pongamos a cuenta, que dejemos a un lado todas las cosas pasadas y que comencemos una nueva cuenta con Él. Él mismo la hace, la cuenta. No que cuando llegamos al Señor y le pedimos perdón, ¿qué nos dice el Señor? Vete y no peques más. Mira, ya no lo vuelvas a hacer. Reconcíliate con el Señor. Pide perdón. Pídele ayuda al Señor, pídele sabiduría, pídele. Aunque Él sabe de lo que tienes necesidad. Pero el Señor te va a ayudar. Porque esta es nuestra Pascua. Cristo es nuestra Pascua. Y Él nos invita a comer de la mesa del Señor. Y Él nos invita a que nos pongamos a cuenta con Él. Porque esto que está aquí al frente, mis hermanos, los elementos del pan y del vino, la mesa del Señor, es para todos los redimidos, para todos aquellos que han confesado que Jesucristo es el Señor de sus vidas, para gloria eterna. Por eso el Señor dice: haced esto en memoria mía. Recuerden de que el pan es el cuerpo roto de nuestro Señor Jesucristo. Y que ese jugo de uva, ese vino, es símbolo de la sangre derramada que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Les invito a ponerse de pie, mis hermanos. Vamos a entrar a tener nuestra comunión con el Señor. La mesa del Señor, la cena del Señor está lista.
cuánto más el poder decirle al Señor: Señor, gracias. Gracias por este día que tú nos has dado. Gracias, Señor, por tu palabra que nos inquieta, nos exhorta, nos ayuda a poder ser cada día mejores, Señor. Padre, esta mañana, Señor, es con gratitud que nos acercamos delante de ti. Una fe que trasciende es aquella que nos lleva al cumplimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios, por encima de nuestros sentimientos. Es aquella que nos hace creer como viendo al invisible y que nos permite caminar esperando la promesa del Señor. En el Evangelio de Juan, en Primera de Juan, capítulo 1, la palabra nos dice, versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo en el Señor. Gracias te damos, oh Dios. Padre, venimos delante de ti, Señor, poniéndonos a cuenta, Señor, contigo. Quita, Señor, toda imperfección, todo pecado. Quita, Señor, y borra todo aquello que a ti no te agrada, Señor. Ayúdanos a ser transparentes delante de ti. No hay nada, Señor, que tú no puedas cumplir en nuestras vidas. Te pedimos misericordia, Señor. Misericordia queremos. Misericordia anhelamos, Señor. Te pedimos por nuestra familia, por nuestros hogares. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú has sido fiel. Nos preparamos para recibir esos elementos, Señor, del pan y del vino, para consagrar, Señor, este acto que tú mencionas en cada reunión. Lo debemos de hacer para recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, oh Dios. Ayúdanos en todo lo que hagamos y que esta oración, Señor, pueda llegar delante de ti como un olor fragante para tu gloria y tu honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La Santa Cena, instituida por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es un sacramento que proclama su vida, sus sufrimientos, su muerte sacrificial, su resurrección y la esperanza de su segunda venida. Nos recuerda la muerte del Señor hasta su regreso. La cena es un medio de gracia en el cual Cristo está presente por el Espíritu. Debe ser recibida en reverente aprecio y agradecimiento por la obra de Cristo. Todos aquellos que verdaderamente se han arrepentido, renunciado a sus pecados y han creído en Cristo para salvación, están invitados a participar en la muerte y resurrección de Cristo. Venimos a esta mesa para ser renovados en vida y salvación y ser hechos uno por el Espíritu. En unidad con la Iglesia confesamos nuestra fe, que Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo vendrá otra vez. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios.
Omnipotente Dios, Padre nuestro celestial, nos reunimos aquí en tu mesa en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien fue ungido por tu Espíritu para predicar las buenas nuevas a los pobres, proclamar libertad a los cautivos, poner en libertad a los oprimidos. Cristo sanó a los enfermos, alimentó al hambriento, comió con los pecadores y estableció el nuevo pacto para el perdón de los pecados. Vivamos con la esperanza de su regreso. En la noche que Jesús fue traicionado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo, después de haber cenado, tomó la copa, dio gracias, la dio a sus discípulos y dijo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Hace esto en memoria de mí, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así nos reunimos como el cuerpo de Cristo, para ofrecernos a nosotros mismos en alabanza y agradecimiento a ti. Derrama de tu Espíritu Santo sobre nosotros y estos tus dones. Haz que por el poder de tu Espíritu estos representen para nuestros cuerpos y la sangre de Cristo, y que nosotros seamos para el mundo el cuerpo de Cristo, redimido por tu sangre. Por tu Espíritu, haznos uno en Cristo. Permite venir delante de ti con verdadera humildad y fe al participar de este santo sacramento, hasta que Cristo venga en victoria final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, tu nombre sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, tu nombre sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, y cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 6 en adelante, encontramos la oración modelo, la oración del Padre Nuestro. Yo creo que los discípulos en aquel momento le pidieron al Señor orar. Maestro, enséñanos a orar, como Juan le enseña a sus discípulos. Y el Señor nos ha dado esta oración.
Y antes de participar de los elementos, me gustaría que podamos decirlo. No vamos tan a la carrera como buenos lectores, sino leámoslo consciente de lo que el Señor nos ha enseñado. Dice la palabra del Señor: mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de lo que tenemos necesidad antes que vosotros se lo pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, quebrantado por nosotros, nos preserve irreprensibles para la vida eterna. Comamos este pan en memoria de que Cristo murió por nosotros y seamos agradecidos. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada por nosotros, nos preserve irreprensibles para la vida eterna. Bebamos de esta copa en memoria de que Cristo murió por nosotros y seamos agradecidos. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, oh Dios, el poder participar de la comunión, de la cena del Señor, el poder recordar, Señor, tus misericordias y tus bondades, el poder saber, Señor, de que tú estás pensando en cada uno de nosotros, a pesar de lo que estemos viviendo, sufriendo o cualquier padecimiento que tengamos, Señor, tú estás obrando en nuestras vidas. Padre, gracias te damos, oh Dios. Reconocemos el sacrificio de Cristo, reconocemos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, reconocemos que Cristo vuelve otra vez, reconocemos de que Él vendrá con poder y gloria a recoger su iglesia, la iglesia que está formando, sin manchas, sin arrugas. Gracias te damos, oh Dios. Permite, Señor, que podamos ser aceptos delante de ti en todos nuestros hechos, palabras y obras. Te damos las gracias, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios los guarde y que tengan un fin de semana maravilloso en el Señor.